Alejandro Gaviria, exministro de Salud, al escritor Héctor Abad, Luz María Sierra, directora del Colombiano. Y le damos también la palabra a Alejandro Santos, director de contenidos de Prisa Media, quien será hoy el moderador de este panel. Bienvenidos a todos. Bueno, muchísimas gracias. Sé que estamos ya a la hora del almuerzo. Quería agradecer a Bruce McMaster, a la Andy por esta invitación. Me voy a ahorrar los saludos protocolarios, agradecer a los panelistas y creo que después de la magistral intervención e introducción de Enrique Krause sobre la democracia en América Latina, podemos empezar a entender esta situación para dónde va. Un tema donde la democracia, como hemos visto en el mundo, está en una situación difícil, está acorralada y donde estamos viendo nosotros cómo enfrentamos esa situación. Vemos el tema del Congreso en Estados Unidos, la toma del Congreso de los Estados Unidos, una situación difícil. Estamos viendo el ascenso de los extremos en Europa y estamos en América Latina en una especie de montaña rusa con una situación compleja, con ascensos de autoritarismos, ascensos de populismos desde los años 90, y Enrique Krause planteó un poco cómo ha sido ese devenir democrático de los últimos 30 años y donde nos plantean una serie de reflexiones sobre lo que significa la democracia, sobre lo que significa la institucionalidad en la región. Una región que ha tenido una historia muy particular, una historia de caudillismos, una historia de autoritarismos, una historia de violencias, una historia de desigualdad que no hemos podido resolver. Y donde quisiera mencionar el pulso que hoy se le toma a la ciudadanía latinoamericana frente a lo que perciben y cómo sienten esa democracia, que lamentablemente pues, ha sido una progresiva historia de desencanto. El Latinobarómetro, que es la encuesta más seria que se ha venido haciendo en los últimos casi 20 años en toda América Latina, acaba de sacar su último informe, un informe muy duro y muy preocupante sobre esa ciudadanía frente a su democracia. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la valoran? Y el informe, aquí pues tengo algunas cifras solo a manera de introducción para que se den cuenta dónde estamos parados en ese panorama. Apoyo a la democracia como sistema en América Latina, 48% en América Latina, 48% en Colombia, es la misma cifra. Satisfacción con la democracia en América Latina, 28%, insatisfacción, 69%. En Colombia, esa cifra es aún peor. Satisfacción con la democracia en Colombia, 17%. Insatisfacción de los colombianos con la democracia, 80%. Adicionalmente a eso, esta cifra que me pareció también muy reveladora. No me importa que un gobierno no democrático llegue al poder si resuelve los problemas. 54%, tanto en América Latina como en Colombia. Entonces, si a eso le sumamos lo que ha sido la historia reciente de los últimos 30 años, donde 34% de los presidentes en los últimos 35 años en América Latina han cambiado las reglas constitucionales para quedarse en el poder. 19 presidentes en 9 países han dejado sus cargos antes de terminar el mandato. 22 presidentes en 8 países en América Latina han sido o acusados o condenados o están en prisión por actos de corrupción. Ese es un panorama de lo que ha sido, digamos, con cifras y con percepciones, una historia turbulenta, compleja
de la consolidación democrática desde la llegada de la tercera ola en el año 85 a América Latina. Y en Colombia, pues hemos tenido una historia de estabilidad constitucional en el siglo XX y bajo dos cambios de reelección en los últimos siglo XX, pues hoy en día estamos enfrentando otros desafíos. Y frente a esa situación quería hacerles la primera pregunta, dado este desencanto, dada la historia que hemos tenido, dado lo que ha planteado Enrique Krauss y dados los flagelos que siempre nos han acompañado de violencia, de desigualdad, de desconfianza creciente, ¿cómo ven ustedes? Y es la misma pregunta para cada uno de ustedes, esta democracia hoy en Colombia, ¿qué tan fuerte la ven o qué tan débil la ven con este contexto latinoamericano, con estos flagelos sociales, con esta crisis ética de corrupción, con esta crisis de liderazgo político que es parte de un problema estructural? ¿Estamos bien parados o debemos preocuparnos? No sé quién quiera empezar a contestar la pregunta. Bueno, Luz María, yo la mujer le valiente. pedí a Alejandro ayer que me dejara de tercera, pero vea, Sí. me tocó de primera. Yo creo que después de lo que dijo el profesor Krause, pues no puede uno mandar un mensaje negativo. Y de todas maneras, como un poco con algunas de las preguntas provocadoras que habían mandado sobre este panel, pues uno sí ve que en Colombia tiene una fortaleza muy grande en las instituciones, que no es solamente de ahora, por supuesto, pero fíjese, incluso me ponía a pensar, esto de que cada 4 años cambiemos de presidente es una costumbre muy arraigada en nuestra historia. Ni siquiera la única dictadura que tuvimos duró más de 4 años, más duró un poquito menos de 4 años. Entonces yo creo que eso de que no, el poder no es de una sola persona, ni hay grandes poderosos, ni hay grandes dictadores, pues ha creado cierta cultura política que nosotros no la vemos, pero es importante. Y las instituciones en los últimos gobiernos han sido fundamentales. En el caso, por ejemplo, del gobierno de Samper, y no son solo instituciones del Estado, en el momento del gobierno de Ernesto Samper, me acuerdo que se graduaron de cacaos a la institución del sector privado, a ustedes, y eso fue muy importante durante ese gobierno. Y también fue importante que Samper no se retirara, en un sentido, porque entonces mantuvimos como esa idea de estabilidad de cada 4 años. ¿Qué pasa en Perú? En Perú aprobaron una ley de revocatorias. Desde que aprobaron esa ley de revocatorias no dura un solo alcalde en el poder y presidentes han cambiado montones. En cambio, nosotros, en medio de nuestra violencia y de nuestras dificultades, mantenemos una estabilidad institucional. Luego, en la época de Álvaro Uribe, pues fue la Corte Constitucional la que sacó un poco la cara para decirle al presidente y al Congreso, pues no más, solamente 2 periodos y ya no más porque se daña todo nuestro sistema de pesos y contrapesos. Y ahora tal vez también hay que decir, yo creo que el papel nos ha sorprendido el Congreso de la República. Salió a relucir como una gran institución diciéndole al gobierno de Gustavo Petro, no nos puede reformar lo que nos ha costado construir en la reforma a la salud, en la reforma laboral, y se le han plantado. Esos mismos que a veces de los cuales denostamos tanto, pues han aparecido. Y yo creo que en todas esas ocasiones también ha aparecido la prensa. Yo quiero, pues más adelante, para dar paso, quisiera retomar un poco lo que decía el profesor Krauss sobre la importancia del periodismo en épocas como estas de populismos y de redes sociales. Esa pregunta te la tengo reservada ahora. Alejandro. Muy buenas tardes a todos y todas. Yo quisiera hacer 3 comentarios que en el fondo van a ser notas de pie de página. El primero, yo creo que nuestra democracia tiene fortalezas institucionales que en conjunto, esos frenos y contrapesos institucionales, nos pueden evitar los peores escenarios de destrucción o de autodestrucción. Sin embargo, si miramos la democracia un poco más allá,
que incluye las capacidades del Estado, tenemos problemas para de alguna manera, pensando también la democracia como la eficacia de llevar a cabo las reformas o las demandas de cambio social, hay más limitaciones. Ese es el primer punto. Yo creo que nuestras democracias nos permiten evitar esos peores escenarios. A mí me gusta entender las instituciones como la han definido muchas veces. Las sociedades que se atan las manos en los momentos de cordura para evitar la autodestrucción en las épocas de insania o de locura. En eso funcionamos. El segundo punto es, yo creo, Luz María, que tenemos un Congreso medianamente independiente. El gobierno del presidente Petro, y yo participé en esas discusiones al comienzo de este año, pensó que las 3 reformas sociales, laboral, pensional y de salud se iban a aprobar en un semestre. Y no se dio la deliberación adecuada, no se hicieron los argumentos que tocaban y el Congreso funcionó en ese sentido. Yo creo que tenemos unas cortes independientes por una tradición que podríamos especular de dónde viene. Enrique Krauss nos llamaba un poco a tener ese recuento histórico. Tuvimos en Gonzalo Jiménez de Quesada el conquistador letrado que era un abogado y por allá empezaron las cosas desde hace mucho tiempo, pero tenemos esa tradición que hay que respetarla. Tenemos un debate nutrido en Colombia y una prensa independiente con una nota de pie de página o también con un asterisco. Yo creo que la forma como los grupos económicos dominan los medios de comunicación es un problema para la democracia colombiana que nos tenemos que tomar en serio. Y si yo quisiera señalar un problema ya para terminar rápidamente, yo creo y mi entendimiento en la política es que en la política hay 2 formas distintas, 2 ontologías, para decirlo de alguna manera. La una que viene de Carl Smith y esas tradiciones que criticaba Enrique Krauss, que es la política como confrontación, la política como guerra, la política como enemistad. Y la otra, la de Hannah Arendt y demás, es la política como amistad, como búsqueda de consensos, la política como acuerdos. Y el problema que yo veo en este momento es que la primera se está instalando en Colombia. Una concepción de la política como una enemistad permanente, donde ya no hay contrincantes, sino ya hay enemigos. Y yo he dicho ahora en las últimas semanas en mis reflexiones sobre el país, que el gobierno habla de paz total y se está olvidando de la paz política, y eso es una contradicción. Entonces esa es una preocupación que yo tengo sobre lo que va a ocurrir en nuestro país en los próximos años. Esa confrontación y pugnacidad permanente que termina desgastando la democracia. Gracias, Alejandro. Y creo que ese comentario final me obliga a que Juan Esteban conteste la pregunta que hice, también por la vía de esa paz política, polarización que vivió Colombia en los años 50 y toda la guerra liberal conservadora muy fuerte, pero al mismo tiempo tratando de mantener esa institucionalidad y esa democracia, pero con una violencia política profunda. Hoy, Juan Esteban, frente a esos momentos que has estudiado además, podríamos decir que tenemos una democracia más fuerte que en esa época de gran polarización y de la violencia que nos dio tantos muertos en el camino. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Alguna vez leí una historia de un testigo presencial cuando Rojas se tomó el poder, que iba en un tanque de guerra hacia el Palacio el 13 de junio del 53 y había 2 semáforos en Bogotá. Y estaba ese tanque ante uno de esos 2 semáforos y el semáforo se puso en rojo y el tanque paró. El tanque de un señor que iba a establecer una dictadura, que eso dice mucho de cómo funcionan las cosas en Colombia y de la suerte y las miserias de nuestra democracia. Pero yo creo que aquí sí hay una tradición del sectarismo que viene desde la independencia y que de pronto tiene su origen en la forma en cómo Bolívar tuvo que imponer al final el proyecto de la independencia con la guerra a muerte que es en Venezuela pero que se extiende hacia Colombia, y es con esa lógica binaria de que están conmigo
o están contra mí, y los que están contra mí son mis enemigos y hay que arrasar con ellos. Si en Colombia hubiera habido plebiscito en la independencia, gana el no. Y esa fue la razón de ser de esa guerra tan feroz que se impuso allí. Hay un escritor del siglo XIX colombiano, tolimense, que hizo una traducción del Paraíso Perdido de Milton, uno de esos escritores como para que Alejandro les dedique un gran libro, que se llama Aníbal Galindo. Y Aníbal Galindo hablaba de un rasgo colombianísimo en la política que es la religión de partido. Y él decía, como las fronteras ideológicas en nuestro país se establecieron a partir de una discusión teológica y religiosa, que era la de los límites y los alcances de la Iglesia y el Estado, cuando eso se traslada al debate, hicimos de la política un ámbito religioso en el cual no caben los matices. Eso se dio en el siglo XIX, se proyecta sobre el siglo XX. Nunca hemos pensado que el país al que más se parece Colombia es España. En la historia del siglo XIX y del siglo XX somos vaciados. Y aquí tuvimos una guerra civil como la que tuvieron allá, solo que acá fue una guerra civil no declarada, y fue por cuenta del furor político, del sectarismo, del fanatismo incendiario, y eso se acabó con una transición como la española, que es el Frente Nacional, con el cual nos hemos ensañado siempre. Entonces, yo creo que la democracia ha avanzado, ha mejorado, hay una constitución inmejorable, pero la simiente y la semilla del fanatismo, del sectarismo, de la religión de partido, del mesianismo, está allí viva y es cada vez más peligrosa. Héctor, tú que eres uno de los hijos de la violencia por la lucha que ha tenido tu padre, el libro del olvido que seremos, ese paralelismo con los 90, digamos, de esa democracia luchando por salir adelante, a la de hoy, ¿cómo la estás viendo? Bueno, yo creo que la democracia desde siempre solamente se entiende por comparación. Hablabas al principio, Alejandro, de la crisis, de la desconfianza o la decadencia de la democracia en América Latina y en otros países. Pero la palabra democracia sigue teniendo un gran prestigio. Prácticamente todos los países del mundo se definen democráticos. Corea del Norte se proclama República Democrática del Pueblo de Corea. Es un país democrático según su nombre. Ahí ni siquiera se podrían hacer encuestas de si les gusta la democracia o no. Hay muy pocos países que se declaren no democráticos, son como 5. Uno es Arabia Saudita, que es como la hacienda de la familia Saud, es simplemente una autocracia familiar. O el Vaticano, que se define una monarquía electiva absoluta, es vitalicia, pero van cambiando de papa y en general el papa entra muy viejo y es muy chiquito. Pero ellos admiten que son una monarquía electiva absoluta. Cuando yo oí ahora a Enrique Krause y la crisis, digamos, de la democracia mexicana, que es verdad, o la dictadura perfecta de Vargas Llosa, refiriéndose al PRI, que ofendió mucho a Octavio Paz, que era un liberal, y sin embargo se ofendió muchísimo y se peleó con Vargas Llosa. Al oírlo y al él tan generosamente compararnos y darnos alguna ventaja a nosotros sobre los mexicanos, pensaba que de todos modos él puede publicar y escribir libremente en letras libres, pero que en otros países que se proclaman democráticos probablemente él estaría o envenenado o preso o en el exilio o tirado por una ventana. Y eso no es raro, es decir, no sé, en este momento se habla mucho en Colombia de un pobre cirujano plástico partido en pedacitos y asesinado en Tailandia y que van a condenar a muerte al asesino, a Sancho. Pero un país, uno de los pocos que no se declaran democráticos, puede picar en pedacitos a un disidente, a un periodista que vivía en Canadá, a Khashoggi,
lo pican en pedacitos, lo sacan en maletas, lo tiran no sé a dónde y no pasa nada con el que ordenó ese crimen. Bueno, de un país que al menos no se declara democrático. Ahora, por comparación, yo también siempre he odiado la violencia en Colombia, para venir a tu pregunta, y la hemos padecido todos de una u otra manera, con familiares, con desplazamiento, con tenernos que ir de un sitio, con tenernos que ir a otros países mucho tiempo, exilio, etc. Pero después de estar en Ucrania y que me cayera un misil a 5 metros tirado por Putin, yo volví a Medellín y me siento en una especie de paraíso de paz y tranquilidad. Todo es un contraste, todo es un contraste. Y sobre lo nuestro, yo creo que es muy importante lo que ustedes han dicho los tres y lo que dijo también Enrique Krause, de que el debate exista y de que se cuide mucho la crítica de las palabras de los gobernantes. Es decir, que seamos capaces permanentemente de señalar la mentira en cosas muy simples. Si un presidente dice muy exaltado que aquí está prohibido cultivar maíz, pues no sé, hasta yo he sembrado maicitos en la finca. ¿Dónde está la prohibición de Estados Unidos por cultivar maíz aquí? No la he visto. Pero lo que yo creo es que nos gobierna así una gente con unas convicciones que de verdad se las creen. Es decir, cuando Chávez se enferma de cáncer, él va a curarse a Cuba porque francamente él cree que en Cuba existe la mejor medicina de América Latina y del mundo. Él lo cree. Petro se enfermó hace un tiempo y fue a Cuba a que lo trataran. García Márquez, que era un tipo inteligente, también muy amigo de Fidel, se enferma de cáncer y se fue para Los Ángeles. Es decir, yo no sé a dónde habrá ido Alejandro. A la EPS, yo voy a la Pero EPS. sospecho que no a Cuba. Se quedó en la EPS. Y una última cosa, la democracia, de verdad, la democracia es como la salud. Es una cosa que solamente apreciamos cuando se pierde. Y por eso la tenemos que cuidar tanto, porque la democracia es una cosa achacosa, imperfecta, difícil, que va mejorando la situación poco a poco si lo logra, pero no más. Héctor, quiero retomar una frase que diste para hacer la siguiente ronda de preguntas. Hay que cuidar lo que se dice. Hay que cuidar lo que se dice. Hay que tener mucho cuidado con las palabras cuando representan símbolos y cuando le llegan a la gente. Eso es la esencia de lo que es un líder, independientemente de qué orientación tenga. Y hablando de esa democracia, yo, digamos, la exalto por la vía hoy de tener un presidente que militó en el M-19, que fue guerrillero y hoy gobierna. Una mujer afro, líder del Pacífico colombiano, es vicepresidenta. Ese es un símbolo de la democracia en Colombia hoy. Ahora, lo que se dice, y quiero entrar en el discurso presidencial, un discurso que ha utilizado una lógica en muchos aspectos estigmatizante, una lógica maniqueísta, ¿no? En especial con los empresarios, ha sido fuerte con los medios, de confrontación, plaza pública, balconazos, y quería preguntarles, ese discurso, ¿no? El poder de lo que se dice, lo que debe decir un presidente, ejerciendo su libertad plena de expresión como líder, pero entendiendo también la responsabilidad y el peligro
de lo que se dice. ¿Cómo ven ustedes el discurso en un mundo digital, en un mundo de redes sociales, en un mundo donde además le llega ahora todo el celular? Ese discurso presidencial que hemos vivido en Colombia por el presidente Petro. Alejandro. Voy a decir tres cosas. La primera, retomando, Alejandro, cuando tú haces la descripción del presidente Petro, nuestra vicepresidenta, y fue una de las razones que me llevaron a mí a entrar al gobierno, y yo creo que cuando estamos hablando de respetar la democracia la tenemos que tener en cuenta. El presidente Petro representó y sigue representando para mucha gente una ilusión de cambio. Y en momentos de crisis de confianza de la democracia, para mucha gente la confianza en la democracia pasa a través de la figura del presidente. Yo creo que eso lo tenemos que tener en cuenta todos y respetarlo de alguna manera. Él sigue representando eso. Sobre tu pregunta directamente yo voy a contar dos anécdotas. La primera ocurrió por allá en noviembre, diciembre del año pasado. Acababa de salir ChatGPT y nosotros teníamos un comité de comunicaciones de presidencia que hacíamos todos los lunes muy temprano. Éramos 4 ministros, un comité estratégico. Y yo le pregunté a ChatGPT qué tan frecuentemente debe tuitear un presidente. Y a mí me respondió, ¿qué tan frecuentemente debe tuitear un presidente? Y me respondió diciendo, sentido común. Debe hacerlo con mesura, con poca frecuencia, y un presidente debe entender que cada palabra es un pronunciamiento que tiene consecuencias. Y yo se lo mandé a Anthony Gutiérrez, que era el asesor de comunicaciones en su momento, y por supuesto nunca han hecho caso del mensaje del ChatGPT. Lo segundo, cuando yo tengo la 27 de febrero de este año, la última conversación antes de salir del gobierno, yo me reuní con la jefe de gabinete en su momento. Y yo dije lo que tengo que decir uno en ese momento, mantener la dignidad. Yo entiendo, estos son problemas políticos, me voy de aquí tranquilo, no voy a hacer pataletas. Entiendo que este intento en juntar las fuerzas del centro político y lo que se llama el progresismo siempre va a ser precario. Y yo sabía que había riesgos. Pero hablando de la comunicación dije, solamente quiero transmitir en este momento un mensaje. Y hablé, Héctor, del sistema de salud. Yo me había tratado en Colombia, incluso García Márquez se trató su linfoma, que fue el mismo cáncer que me dio a mí en buena parte en Colombia, con un médico que hoy está en la Fundación Valle de Lili y tuvo éxito en su tratamiento. Y dije lo siguiente, yo le quiero transmitir al presidente Petro que mostrar fotos de hospitales destruidos de otros países para denigrar nuestro sistema de salud es algo grave. Y fue desmotivante para mí y desmotivante para mucha gente. Y eso no puede pasar en las comunicaciones. Incluso eso lo menciono en un librito que escribí sobre mi paso por el gobierno. Y para mí eso fue frustrante, Alejandro y todos y todas. Yo creo que la cordura, la mesura en la comunicación, la objetividad, la exactitud, si se quiere, cierto apego a los hechos es fundamental. Pero entiendo al mismo tiempo que las redes sociales nos han enloquecido a todos un poquito, ¿no? Y que hoy son, en cierto sentido, una amenaza para la democracia. Luz María, en esa lógica, digamos que es tan efectiva, que genera audiencia, que genera conexión, de ser maniqueísta y presidente de confrontar en el caso de los medios de comunicación, lo que han sido bastante críticos, han destapado varios escándalos y ha habido una reacción muy fuerte por parte del presidente en muchos aspectos. ¿Cómo estás viendo esa tensión, ¿no?, entre el poder político encabezado por el presidente, que se está defendiendo frente a acusaciones de diferente tipo, unos medios que están denunciando, que asumen una posición crítica, y esa pinta se está tensionando? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, si uno hace la cuenta esta semana, el presidente ha lanzado como 5 cortinas de humo, casi una por día. El TLC, hoy lo desmintió aquí el ministro de Comercio Exterior, dijo que no se iba a renegociar el TLC.
Y así uno podría hacer recuento de cada uno de los cortinas de humo que el presidente echó, porque yo creo que en el fondo hay mucho desespero por lo que le está pasando a su gobierno, y él trata de refugiarse en la función en la que él siempre ha sido bueno, que es atacar. Porque si vemos al principio de su mandato, el día de la posesión, nosotros destacamos esto en alguna editorial, porque mientras el presidente Petro en su discurso de posesión estaba diciendo vamos por un acuerdo nacional, queremos hablar con todos, las redes sociales de él estaban atacando a Egan Bernal de una manera despiadada porque hizo algún comentario en favor de Rodolfo Hernández. Y yo creo que ahí, a mí no me preocupa tanto hoy por hoy la posición del presidente, lo que diga, como de la utilización que se hace de las redes sociales. Yo creo que hay algo que la humanidad debe resolver de cómo manejar las redes sociales. Yo creo que las redes sociales han demostrado en los últimos 10 años o más que han acabado con cosas de la democracia y pueden seguir haciéndolo. Yo a veces me preguntaba qué sería de este país con Pablo Escobar con Twitter. Es decir, si Pablo Escobar, con su falta de escrúpulos y su dinero, hizo lo que hizo, ¿cómo sería con falta de escrúpulos, dinero y la capacidad de poner bodegas? Y yo creo que eso ocurrió en Rusia. Está por contarse el papel que tuvo Rusia en las elecciones presidenciales pasadas en este país. El gobierno de Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos hizo una investigación, Robert Mueller también, la Fiscalía, el Congreso, que es una entidad seria de investigación, y develó todos los mecanismos que utilizó Rusia para manipular las elecciones que ganó Donald Trump, no solamente las elecciones, para activar el mecanismo para enardecer a la sociedad en odio. Todas las protestas de Black Lives Matter fueron promovidas por una serie de cuentas rusas, una agencia manejada por este señor, el chef de Putin, el que fue recientemente famoso porque se le quitó a Putin lo amenazó. Él es el creador, el dueño de la agencia de esas fake news. Él fue el que creó, pagaron $100,000 de publicidad en Estados Unidos en Facebook, llegaban a millones de personas con mensajes de odio, crearon cuentas tanto de negritudes como de antinegritudes. Entonces generaron, y desde las cuentas en Moscú, manejándolas en Moscú, creaban actividades en Miami, en Florida, a la que la gente iba, pero no las había creado ningún estadounidense en Estados Unidos. Entonces a mí me parece, pasó algo similar acá, si uno ve los mecanismos que se movieron durante el estallido social. Obviamente hay un fundamento inicial, hay unas razones, pero llega alguien a movilizar las emociones. Entonces, ¿qué pasa? Gustavo Petro inició diciendo en ese momento, pues sí, todo muy el acuerdo, pero en esas redes sociales hay que ver cómo atacaron a Shakira, a Juanes, a J Balvin, les acabaron la posibilidad de opinar a todos los personajes públicos de este país. Ellos ya no son capaces de decir ninguna posición por cuenta de eso. Entonces, lo planteo porque ahí vuelvo a lo de los medios. Realmente en este país, ojalá, creo que tenemos que reivindicar el periodismo profesional. Ya decía Alejandro el tema es otra historia, el tema del patrocinio por parte de la empresa privada. El problema es que los medios de comunicación se quedaron sin fórmula financiera. El periodismo profesional necesita existir, necesitamos la libertad de expresión. Podría contarles el caso de Medellín. El caso de Medellín, y no quiero extenderme más, ya no me das más la palabra, esta es mi última. No, tranquila. El caso de Medellín, cuando hace un par de años que empezamos en el periódico El Colombiano a investigar los casos de corrupción de la alcaldía, el alcalde tenía cerca de 70% de popularidad. Los escándalos de corrupción no los ha podido recoger la Fiscalía por muchos motivos que no son del caso mencionar en este lugar.
pero hoy tiene 28% de popularidad el alcalde de Medellín. Gracias a que recogimos como el clamor, es que no, ni investigamos nosotros, investigó la sociedad con nosotros. La sociedad de Medellín toda nos ayudó a investigar. Y entonces pusimos eso en evidencia y eso creó una narrativa. Hay gente que me dice, yo no sé qué sería de Medellín si no hubiera existido el colombiano en estos días. Qué pena, la falta de modestia. Qué pena. Pero las sociedades necesitan narrativas que les ratifiquen lo que piensan. Volviendo a lo de Krauss, que decía Krauss, dejamos que se hicieran unas narrativas de ciertas personas que incluso mataron y que se convirtieron en héroes. Entonces necesitan las sociedades nuevas narrativas y yo creo que estamos en mora de tratar de crear esas narrativas por las cuales la gente se identifique. Muchas gracias, Luzma, y creo que toca unos temas fundamentales de lo que significa ese buen periodismo, de lo que significa ejercer con responsabilidad, pero con sentido crítico, la labor del periodismo profesional versus toda la dinámica de manipulación y de algoritmos que hoy en día influencia a la sociedad en las redes sociales y que evidentemente es muy preocupante. Bueno, Esteban, una vez estaba yo en una reunión y dije una frase que me costó sangre. Dije, no más retórica, vamos a la acción. Y estaban Tanas Mockus en esa reunión. Y así, muy tímido como es él, levantó la mano y me echó un discurso del poder de la retórica y de la importancia de la retórica, que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, de la narrativa, de los símbolos, del discurso, de los medios, de las posibilidades narrativas que hoy en día tienen los líderes para llegar. Hoy con la situación, con todos los medios y un Petro que además ha demostrado, ha recuperado el sentido de la oratoria en muchos aspectos, ¿cómo estás viendo ese discurso y esa retórica hoy? Y si crees que puede ser riesgoso frente a lo que significa una democracia, entendiendo que la libertad de expresión de un presidente también es importante. Bueno, para empezar, creo que un discurso de Mockus es un castigo excesivo para su frase, Alejandro. Pero yo sí creo que la invocación de lo que pasó hace 100 años en Europa es relevante y es útil, no porque la historia se repita. La historia no se repite y su esencia es, como decía Benedetto Croce, la contingencia. En el mejor de los casos se reproduce. Ahí el problema es que la historia no se repite, pero la especie humana sí. Hace 100 años hubo una guerra devastadora, la Primera Guerra Mundial, y como consecuencia casi de la guerra, una pandemia tan letal como la guerra. Y eso dejó los estragos y los escombros de una sociedad que descreía de manera muy profunda de la democracia, que parecía un capricho del siglo XIX de unos ancianos en sus parlamentos, mientras buscaba una respuesta inmediata y fácil para problemas complejos. Y ahí anidaron todas las expresiones del totalitarismo, primero en la izquierda, y el miedo ante la revolución rusa y el comunismo hizo que la derecha cambiara de manera radical, porque la derecha era el monarquismo de unos nostálgicos del mundo antes de la Revolución Francesa. Y con la Revolución Rusa, la derecha empieza a asumir los métodos del anarquismo y del socialismo del siglo XIX a partir sobre todo de un autor francés que se llamaba Georges Sorel, al que Mussolini adoraba. Y Georges Sorel profesaba un método que se llama la acción directa, que es que uno tiene que entrar a resolver los problemas de la sociedad por encima de las instituciones, porque las instituciones no sirven para nada.
Y eso ha vuelto y se ha ido reciclando, pero con una amenaza que a mí me parece la más grave de todas, y creo que no estoy resolviendo no estoy respondiendo la pregunta, querido Alejandro, y si es el mundo de las redes sociales. Twitter era hace 10 años un bar de borrachos en el que Alejandro y yo nos metíamos a pelear y nos abrazábamos. Al final, de todos esos con los que Alejandro peleó, todos se han lanzado a la política. Yo soy el único que se mantiene ileso. Sabio. Incluido William Ospina. Pero, Que se va a lanzar a la gobernación, ¿no? y ojalá que después. Pero el problema de las redes sociales es que allí se acabó el consenso de la realidad. La realidad, pues que es un concepto griego que no vamos a discutir ni a resolver aquí, era más o menos un consenso social por fuera del cual estaba la locura. Había un consenso sobre lo que es la realidad y quien se salía de ahí era el delirio y era un orate. Eso se acabó porque la realidad se volvió una opinión. Y la fuerza que tienen las redes sociales está transformando la política y el destino de las sociedades, porque es una cantidad de gente que tiene una noción de la realidad absolutamente arbitraria, caprichosa, peligrosísima, y los que saben explotar ese expediente son los forjadores del fascismo de nuestro tiempo, que va a ser, yo creo, y sé que a Alejandro no le gusta la cosa apocalíptica, yo creo que va a ser peor que el de hace 100 años, porque hace 100 años no estaba ese escenario siniestro de una cantidad de orates convencidos de que la realidad es la que ellos dicen que es y no la del consenso modesto de la experiencia y la razón. Sí. Hay una gran reflexión sobre la razón y de cómo la razón hoy en día está arrinconada. La razón, digamos lo que significa la razón, que ha habido bastante filosofía alemana, cómo la razón hoy en este mundo de las redes, ¿dónde se ubica? Si tiene espacio y qué tipo de espacio está teniendo o qué tipo de pequeños nichos está empezando a encontrar porque se siente desplazada por unas pasiones que emergen de una manera, digamos, desbordada y sin control. Quiero hacerles una pregunta porque nos quedan 4 minutos, espero, Bruce, con la venia, 2 minutos más. Yo sé que es la 1 de la tarde, pero veo que para hacer la 1 de la tarde del auditorio, pues mis respetos. O sea, espero que aquí la razón prima en este auditorio haciendo la 1 de la tarde. ¿Ah? Héctor. Entonces, perdóname, sí, digamos que, perdóname que estaba, por favor, Héctor, digamos, aprovecho para comentar el tema del libro, del olvido que seremos, y por qué no nos cuentas un poco a la luz de lo que viste tú en esa exploración del libro, que en el fondo es un viaje a lo que significa la lucha por la democracia en Colombia. Hoy, digamos, ¿tú cómo ves ese libro que escribiste hoy, digamos, de cara a lo que está diciendo Juan Esteban y lo que estábamos viendo de las preocupaciones que nos aquejan? Digo algo antes sobre la razón que estabas mencionando. Hay que recordar que la democracia se la inventaron los griegos y se volvió una cosa exótica y nunca practicada por 1 milenio y medio o más tiempo. La democracia era una cosa ahí como que unos locos habían experimentado brevemente y ya, pero pasaron casi 2 milenios hasta que unos señores que defendían la razón vieron probablemente en viejos pergaminos que eso había existido y se les ocurrió a filósofos ingleses y franceses que tal vez probar ese método viejo griego con ciertas modificaciones se podía volver a experimentar. Uno de los teóricos de la democracia un poco más contemporáneos, Kelsen, decía que la democracia es procedimiento y nada más que procedimiento. Son unas reglas para que el gobierno se ejerza. Y ese pragmatismo racional es el que ha funcionado en lo que llamamos democracias liberales, que es probablemente lo que está en crisis.
Ahora, nosotros tenemos en América Latina o en Colombia verdaderas democracias liberales consolidadas. Eso está en duda. Yo creo que está en duda que la democracia, como ha sido vivida y concebida en Colombia, pues ha dejado por fuera a muchísima gente y el desencanto entonces es explicable. Twitter, yo puedo escribir novelas porque me salí de Twitter, porque es decir, no hay manera, porque si no eso se vuelve una cosa de una pelea permanente, de desmentir idioteces, mentiras, calumnias, amenazas, que no hay tiempo para hacerlo. Entonces a mí me parecen importantes las palabras y las novelas, pero en Twitter no se puede desarrollar una idea, no se puede ni siquiera argumentar contra la mentira, porque el insulto le gana a la argumentación siempre. Y yo defiendo el uso de las palabras para tratar de que haya una conversación y una discusión más inteligente. Los riesgos son enormes y los riesgos son precisamente caer en ese tipo de regímenes que se declaran democráticos, que llegan al poder por elecciones dudosas, pero donde los partidos están prohibidos, o si hay un partido que tiene éxito, lo descabezan y apresan a sus representantes, donde no se pueden hacer asociaciones nuevas ni partidos nuevos, donde a los disidentes se los obliga al exilio o se les quita la nacionalidad, como en Nicaragua. Lo que está pasando en Rusia y en Ucrania, para venir a la pregunta tuya, parece muy lejano, pero en cambio es el problema central y más cercano de la democracia y de la mentira. Es alguien que dice que está haciendo una operación militar especial. Llamar así a una invasión de otro país, llamar así a algo que está en contra de las más elementales reglas del derecho internacional, y fuera de eso, pues, los crímenes que ha cometido bombardeando hospitales, ahora graneros de maíz, pizzerías, restaurantes, matando, torturando a civiles cuando van pasando o cuando van saliendo expulsados de territorio ucraniano. Y cuando él dice que una potencia nuclear no puede ser derrotada, siendo que Estados Unidos fue derrotado en Vietnam y también Rusia fue derrotada en Afganistán y los mismos Estados Unidos, una potencia nuclear sí puede ser derrotada, siempre y cuando no decida usar las bombas nucleares. Entonces, a lo que nos exponemos con un tipo muy loco allá es algo que nos debe preocupar a todos los que nos interesa la libertad y la democracia. Última pregunta de 30 segundos. Una última pregunta que por favor les pido 30 segundos. ¿Cuál sería el tema que a cada uno de ustedes más le preocupa de la democracia hoy en Colombia? Pero un tema específico de cara a todo lo que estamos viviendo. Hemos hablado de redes sociales, estamos hablando de las narrativas, estamos hablando pues, de la situación de inseguridad creciente. ¿Cuál es para ustedes, cuál sería el tema concreto, puede ser 10 segundos, que más les preocupa a cada uno de ustedes? Un tema. ¿Cuál sería, Héctor? A mí, la salud mental del jefe del Estado. Luz María. Difícil. No, ya lo dije. A mí me parece que el uso de las redes sociales como un instrumento para movilizar masas, para indignar, para generar odio, es un problema muy grave de la humanidad. Alejandro. A mí lo que me preocupa hablando de los relatos es que ese relato de que aquí hay una gran conspiración del sector privado, los medios de comunicación y la política tradicional conspirando en contra del gobierno, tome fuerza y nos lleve a un desprestigio de la democracia, a una crispación que termina haciendo mucho daño. Esteban. Sí, yo ya lo dije, el resurgimiento del sectarismo
que fue la maldición de Colombia en su historia. Nos curamos de ella entre el Frente Nacional y la Constitución del 91 y volvió con todo su arsenal de mesianismo, irredentismo y caudillismo. Entonces yo creo que el sectarismo es una maldición que no puede volver. Bueno, como no nos podemos ir con un sabor, digamos, de qué es lo que está mal, sino con un sabor de las posibilidades y de la construcción que hemos hecho, y recogiendo la última palabra de Juan Esteban, quiero recoger lo que ha significado el primer pacto social que ha habido en la historia republicana de Colombia y que se hizo en 1991, que fue la Constitución, que le dio vida a un Estado social de derecho, a una democracia participativa, que interpretó una nueva Colombia pluriétnica, multicolor, que es la Colombia que hoy en día se está expresando de distinta manera y que tenemos que valorar profundamente. Y todas las instituciones nuevas que se crearon, por ejemplo, la importancia del Banco de la República, por ejemplo, que hoy en día está tan en la mira, y tantas otras, la Corte Constitucional, pues todos que han estado desfilando en este Congreso Empresarial, y cómo todas estas instituciones y todo lo que ha sido, digamos, esta historia convulsionada, donde la violencia lamentablemente ha marcado tanto la personalidad histórica de Colombia y su capacidad de resistir desde todos los aspectos, y exaltaría desde los territorios más marginados, desde la población más vulnerable, hay una resistencia que yo quiero dejar aquí. No solo la resistencia desde unas institucionalidades, de una burocracia, desde un empresariado y un emprendimiento maravilloso, desde la academia, desde la intelectualidad, desde los defensores de derechos humanos, sino de comunidades que hoy están resistiendo frente a los embates de la violencia y que ha resistido durante muchísimos años. Y ese valor, cada una de esas luchas, cada uno de los colombianos, y hay que decir que los colombianos más maravillosos, los más lúcidos, los más grandes, han sido asesinados, construyendo lo que hoy tenemos y por lo cual estamos hoy acá. Hoy estamos acá por esa resistencia permanente, a veces consciente de lo que significa de la democracia, a veces solo defendiendo actos de dignidad y de humanidad, de empatía. Y eso es lo que yo creo que ha sido la historia nuestra, es lo que nos hace grandes y es lo que yo creo nos tiene que volver y nos tiene que hacer muy optimistas frente a un entorno que, como hemos visto, ha sido un entorno complejo, un entorno que no solo en Colombia sino en el mundo está complicado, pero que donde, creo yo, si uno se mira al espejo de lo que hemos sido como colombianos y de lo que significa estos valores, la razón, la resistencia, la democracia, la libertad de expresión, los tenemos cada día más conscientes. Y, en palabras de Enrique Krauss, tenemos que defender, no podemos dar por sentado lo que tenemos, valorémoslo todos los días, y yo creo que en ese sentido, a la medida que lo tengamos ahí siempre consciente, saldremos adelante. Así que muchísimas gracias por estar acá, y gracias porque son las 1:30 y aquí ustedes siguen oyendo. Bueno, muchísimas gracias por este espectacular diálogo sobre democracia. Ahora sí queremos invitarlos a tomar una pausa, podemos ir a almorzar. Quiero pedirles también un favor muy especial. Es muy importante para nosotros contar con la opinión de todos ustedes sobre el desarrollo de este evento, así que los invitamos a diligenciar una encuesta, porque la opinión de ustedes es muy valiosa para nosotros. Nos vemos muy puntuales también a las 2:30 de la tarde. Muchas gracias.